gusto tener esta segunda sesión con ustedes para continuar con esta preparación enfocada principalmente a que ustedes adquieran algunos conocimientos y habilidades para poder contestar de forma correcta su examen extraordinario. El día de ayer presentábamos las 4 unidades que comprendieron este curso de expresión oral y escrita. El día de hoy nos vamos a enfocar a revisar algunos conceptos y algunos apartados muy importantes de la unidad 2. Así es que vamos a iniciar. Les recuerdo que si llegan a tener alguna duda o pregunta, y si no se pudieron conectar, en este caso a esta sesión, van a poder consultarla posteriormente a través del canal de YouTube. En los comentarios pueden ustedes anotar sus dudas y yo a la brevedad les estaré contestando. Bueno, en la unidad 2 que vimos en el curso de expresión oral y escrita, la unidad 2 llevó por nombre comunicación oral. Vamos a revisar brevemente algunos conceptos que son importantes que ustedes conozcan. Vamos a revisar la comunicación oral. Para ello debemos de tener clara cuál es la importancia de la comunicación oral. Es importante, ¿por qué? En primer lugar, porque es una característica esencialmente humana. Aunque compartimos este planeta con una diversidad de flora, de fauna, de animales de diferentes especies, somos privilegiados porque nosotros somos los que podemos utilizar la expresión oral para comunicarnos con nuestros semejantes. De igual forma, es parte de la evolución humana. El ser humano, a través de diferentes procesos biológicos, evolutivos, ha logrado ir creando un lenguaje, una cultura, y en este caso, la forma en la que nosotros podemos comunicarnos y expresarnos. El día de ayer veíamos que nosotros no solamente nos comunicamos de forma verbal, sino que utilizamos nuestro cuerpo, nuestras expresiones, símbolos, etcétera, etcétera, para poder llevar a cabo esta expresión oral. De igual forma es dinámica, expresiva e innovadora, por lo que es importante el acento, la entonación. Recordemos que cuando nosotros estamos expresándonos oralmente, nuestra expresión va a adquirir un significado de acuerdo a la acentuación que nosotros le demos a cada una de nuestras palabras, la forma en la que entonamos, la forma en la que movemos nuestro cuerpo, nuestra cara, si hacemos muecas, nuestra postura. Y esto es importante porque a final de cuentas ustedes como seres humanos se van relacionando con otros seres humanos, van llevando a cabo el proceso de socialización del que ayer les hablaba, la socialización primaria y la socialización secundaria. Entonces es importante que nosotros comprendamos, ¿no?, la importancia de la expresión oral, porque va a repercutir ya sea de manera positiva o negativa, en este caso en nuestra vida cotidiana. ¿Qué tipos de expresión oral existen? Existen diferentes. En primer lugar tenemos la conversación. Es cuando nosotros tenemos un intercambio de ideas, sean superficiales, simples, a más avanzadas, con una o con varias personas. Es una conversación que se puede dar de manera cotidiana y se puede dar en diferentes contextos, desde el transporte público, puede ser en nuestra casa, en nuestra sala, en una cafetería, etcétera. De igual forma, otro tipo de expresión oral que tenemos es el discurso. El discurso puede ser
narrativo, puede ser expositivo o puede ser un discurso argumentativo. Vamos a ver más adelante cada uno de estos discursos y en qué se van diferenciando cada uno. Pero vamos a empezar con la conversación. La conversación la podemos entender como un tipo de interacción verbal que constituye la forma fundamental de la comunicación oral. La conversación se caracteriza por ser, además de un proceso lingüístico, un proceso social, a través del cual se construyen identidades, relaciones y situaciones. El día de ayer les mencionaba que los seres humanos, desde el momento en el que somos concebidos, posteriormente nacemos, vamos a tener un proceso de socialización. En primer lugar, vamos a tener una socialización primaria. Esta socialización primaria nos la da nuestra familia. Nuestra familia va a ser la primera institución de la sociedad que nos va a ir interiorizando todos los hábitos, valores, toda la cultura que nosotros necesitamos conocer, interiorizar y aprender para poder funcionar dentro de la sociedad en donde nacemos, en donde crecemos y en donde nos desarrollamos. Y posteriormente van a venir otras instituciones que nos van a ayudar en el proceso de socialización secundaria. Igual nos van a ir interiorizando normas, patrones de conducta y toda la cultura que nos hace falta ir interiorizando para poder ser funcionales dentro de la sociedad. ¿Qué instituciones son las que nos van a dar esta socialización secundaria? Bueno, va a ser las instituciones educativas, las instituciones religiosas, las instituciones políticas, militares, médicas, etcétera, etcétera. Y en todas ellas nosotros vamos a, invariablemente vamos a tener que llevar a cabo conversaciones, ¿no? Les decía que desde conversaciones casuales, conversación con nuestra mamá, papá, hermanos, primos, primas, y posteriormente, pues, interactuar por medio de una conversación con nuestros profesores, con nuestros compañeros de clase, con nuestros compañeros de trabajo, con los compañeros del equipo de fútbol, de básquetbol, con las personas que acuden al mismo culto religioso que nosotros, en la iglesia, en el templo, conversar cuando acudimos a una institución médica, con el doctor, con la enfermera, incluso con otros pacientes. Es por ello que la conversación va a adquirir un significado, ¿no?, muy especial dentro de nuestro proceso formativo y a veces no le damos la importancia que le tendríamos que dar. ¿Qué características va a tener la conversación? Bueno, la comunicación siempre ocurre en un contexto. Ustedes cuando estén conversando con una persona pueden conversar, ya les decía, en el interior de su casa, de su hogar, en la sala, en el comedor, en la cocina, pero también pueden conversar en el transporte público, en el salón de clases, en el templo, en la iglesia, si van ustedes a algún servicio médico. Las conversaciones siempre se van a dar en diferentes contextos y las conversaciones pueden ser desde algo casual, algo que no necesite, digamos que una preparación previa, aunque nosotros, les mencionaba, también es importante que nos pongamos a leer, que tengamos una capacidad de lectura, de ir adquiriendo vocabulario. ¿Para qué? Para que dentro de nuestras conversaciones nosotros podamos tener una mayor riqueza, ¿no? Podamos expresar más cosas, que esto indudablemente pues, nos va a ayudar a ser muy buenos conversadores. De igual forma, se trata de una interacción cara a cara, yo ante ti. Para que tengamos una conversación tenemos que
en este caso que están interactuando con una persona, aunque hoy, gracias al desarrollo de diferentes medios de comunicación, ya podemos nosotros tener una conversación en videollamada, podemos tener una conversación por medio en este caso, de un celular, etcétera. No existe una toma de turno predeterminada, como en una ponencia o en un debate, va fluyendo. Les decía, no existe una toma de turno predeterminado, eh, va fluyendo de manera natural. Yo hago una expresión, la otra persona igual se expresa, vamos intercambiando ideas, conceptos. Es dinámica, o sea, los hablantes toman el turno de manera inmediata. Es una expresión oral espontánea o puede ser una expresión oral reflexiva. Ahora vamos a analizar el discurso. El discurso, a diferencia de la conversación, va a ser algo que sí, que sí debe de cumplir con otras características. En este caso, lo podemos entender como una práctica social a través del cual las personas utilizan el lenguaje para transmitir ideas o creencias, para persuadir. Esa va a ser la finalidad principal de un discurso, persuadir a quienes están escuchando este discurso. La estructura formal del discurso no es arbitraria. La selección de opciones lingüísticas se realiza consciente o inconscientemente de acuerdo a parámetros contextuales dinámicos que incluyen la situación en la que se inserta el discurso, los propósitos de los cuales se crea y las características del destinatario. Vamos a ver los diferentes tipos de discurso. Les decía, todos van a tener en común que van a persuadirnos, ¿no? Persuadirnos para que nosotros tomemos una postura sobre un tema en concreto. Van a buscar también, en este caso, convencernos. Hay discursos que buscan convencernos de que compremos un determinado artículo, que votemos por un determinado partido político, etcétera. Pero bueno, vamos a ver los diferentes tipos de discurso. En primer lugar, tenemos el discurso narrativo. Es la exposición de hechos relatables mediante una secuencia y un argumento. Se utiliza en la novela y el cuento. Generalmente, este tipo de discurso, las novelas o los cuentos, van a tener una moraleja que van a tratar de encaminarnos a tener ciertas conductas o sentirnos identificados con cierto tipo de personajes. También vamos a conocer el discurso expositivo. Busca informar una determinada cuestión o aclararla. Se caracteriza por emitirla de forma clara, concisa y objetiva. En el discurso expositivo, como bien lo menciona, estamos haciendo la exposición de una serie de ideas o de creencias. Y el discurso argumentativo, su objetivo principal es convencer con lógica. Su característica principal es la convicción. Eh, Nosotros podemos desarrollar un discurso argumentativo cuando queremos que un determinado tipo de público sienta afinidad con algo, ¿no? Que nosotros tengamos interés de llevarlos hacia esa causa. Ejemplo, yo puedo dar un discurso si soy candidato de un determinado partido político y yo puedo ir argumentando, ¿no? ¿Para qué? Para que esa gente se sienta realmente convencida de que yo soy la mejor opción. En mi discurso puedo hablarles de mi trayectoria política, de mis estudios, de mis diferentes trabajos y todo lo positivo que yo he hecho a lo largo de mi carrera. Y esto va a hacer que la gente diga, ah, no, pues sí, sí, sí nos conviene, es una buena opción. Pero yo también puedo dar un discurso en donde
Si yo soy un ministro religioso, puedo dar un discurso donde yo a ustedes los convenza de por qué es importante seguir ciertas normas éticas o morales, ¿no? De acuerdo a la religión. Pero bueno, como su nombre lo dice, principalmente argumenta y la forma, perdón, y la forma en la que se argumenta nos va a permitir eh, que las personas que nos están escuchando, que estén escuchando nuestro discurso, sientan afinidad hacia lo que nosotros les estamos exponiendo o argumentando. Pero cuando nosotros vamos a realizar un discurso, cuando nosotros vamos a presentar un discurso frente a un determinado público, debemos de prepararlo. A diferencia de una conversación que puede ser espontánea, donde no se requiere una preparación y donde la conversación va fluyendo, y si no fluye de la manera en la que nosotros quisiéramos, simplemente se corta la conversación, se despide uno y no hay mayor problema. En el discurso sí debe de haber una preparación. La persona que va a presentar su discurso debe de prepararse previamente. ¿Y qué va a necesitar para prepararse? Principalmente ir contestando una serie de preguntas que le ayuden a construir el discurso que va a presentar. En primer lugar, debe de decir, ¿qué quiero conseguir? Quiero conseguir que estas personas compren un determinado producto, quiero conseguir que estas personas voten por un determinado partido político o que elijan a un determinado candidato, quiero conseguir que se porten bien, quiero conseguir que se afilien a cierta empresa para que compren una membresía. Debo de preguntarme qué quiero conseguir. Eso va a ser muy, muy importante porque de esta forma voy a poder ir estructurando mis ideas que me permitan persuadir, convencer a las personas, llevarlas al punto al que yo quiero, al que yo pretendo. Una segunda pregunta que debemos de contestarnos es ¿por qué me dirijo hacia ellas? Aquí es muy importante tener claro a qué tipo de público se va a dirigir este discurso. Va relacionado con la siguiente pregunta, ¿quién es mi público objetivo? ¿Por qué? Porque dependiendo del discurso que yo vaya a presentar, debo también de tener claro a qué personas se las voy a dirigir. Ejemplo, si voy a presentar un discurso en un congreso médico, entonces yo tendría que utilizar ciertos tecnicismos. ¿Por qué? Pues porque va a ser de puros médicos y los médicos utilizan ciertos tecnicismos que ellos entienden perfectamente. Pero este discurso yo no lo podría presentar frente a amas de casa. ¿Por qué? Porque es probable que las amas de casa, muchas de ellas no manejen tecnicismos propios de la medicina y no me van a entender. Entonces, si mi público objetivo son médicos, tendría que hablar con el mismo lenguaje que ellos hablan. Si mi discurso va enfocado a amas de casa, tengo que hacer más accesible mi lenguaje o lo que yo quiero expresarles de acuerdo a lo que ellas viven. Y lo mismo, ¿no? Si mi discurso va enfocado a jóvenes, tal vez tendría que utilizar cierto tipo de palabras, expresiones, o si voy a utilizar ciertos ejemplos, tienen que ser relacionados con lo que ellos están viviendo. O si voy a hablar, no sé, con feministas, tengo que utilizar cierto lenguaje. Si voy a dar mi discurso a adultos mayores, a discapacitados, a gente que pertenece a cierta nacionalidad, debo de tener muy, muy claro ¿para qué? Para no cometer errores, porque el discurso se puede volver en mi contra. Supongamos, ¿no? Que yo haga dentro de mi discurso, haga referencia a algo que pueda herir sensibilidades, pues lejos de beneficiarme, va en este caso a tirar todo mi discurso. Eh, y una cuarta pregunta que nosotros nos debemos de hacer es ¿qué deseo que sientan o hagan?
Si voy a presentar un discurso frente a amas de casa y mi finalidad es que ellas compren un determinado producto, entonces yo debo de utilizar un discurso acompañado de palabras y de ejemplos que permitan que las señoras se sientan identificadas y que se sientan deseosas de comprar este tipo de productos. Bueno, les decía, eh, igual si por ejemplo yo quiero que voy a presentar un discurso frente a, no sé, pongamos un ejemplo, frente a un grupo de feministas, debo de, en este caso, saber qué es lo que yo quiero conseguir, qué es lo que yo percibo, ¿no? Al hablar frente a ellas, o frente a un grupo de obreros, o frente a un grupo de niños, ¿no? Porque también hay quien tiene que dar discursos frente a niños y se tiene que captar su atención. ¿Por qué? Pues porque son más, suelen ser a veces más distraídos, más dispersos, suelen aburrirse muy rápido, etc. Eh, ya explorando estas cuatro preguntas, debemos de tomar en cuenta también algunos elementos más para ir preparando nuestro discurso. En primer lugar, tenemos que tomar en cuenta la cantidad de personas a las que nosotros vamos a dirigir ese discurso. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que yo dé un discurso frente a un grupo de 20 personas en un salón pequeño a que yo dé un discurso frente a 500 o frente a 1000 personas. Tendría yo que tomar en cuenta, pues, otro tipo de aspectos, ¿no? Dependiendo de la cantidad de personas. ¿En qué lugar me tendría yo que parar? La iluminación, el sonido, micrófonos, la vestimenta que debo de utilizar. Incluso, ¿no? Hay quien se tiene que dar cierto medios de apoyo, ¿no? Para poder dar de manera óptima su discurso. El sexo, ¿a quién va dirigido mi discurso? ¿A hombres, a mujeres o va a ser a un grupo mixto? ¿Qué edades van a tener? Si son niños, si son jóvenes, si son personas maduras, si son ancianos. Eh, la clase socioeconómica, si va a ser a una clase de bajos recursos, una clase media, una clase alta, ¿por qué? Porque les decía, dentro de nuestro discurso podemos utilizar cierto tipo de conceptos que pueden herir sensibilidades, por eso es muy importante tomar en cuenta ese tipo de detalles.
Perdón. Bueno, continuando. También debemos de tomar en cuenta la nacionalidad de las personas a las que le vamos a dar el discurso. No es lo mismo presentar un discurso frente a mexicanos que frente a españoles, que frente a italianos. ¿Por qué? Principalmente, en algunos casos por el idioma, en otros casos porque, les digo, hay cierto tipo de palabras o puntos que pueden herir sensibilidades, e incluso, ¿no? Dentro de una misma nación, el discurso tendría que tomar en cuenta el estado o el área geográfica bajo la cual se va a dar el discurso. ¿Por qué? Porque aunque sea un mismo país, existen a veces diversidades de pensamiento. Ejemplo, no es lo mismo dar un discurso en Madrid, en España, que dar un discurso en Barcelona, que también es España, porque les pongo un ejemplo, en Barcelona ellos son una comunidad que han querido separarse de España. Ellos no se consideran a veces españoles, se consideran catalanes, e incluso muchos no hablan el español, prefieren hablar el catalán. Eh, entonces, esto, si ustedes dan un discurso y piensan que si ya dieron el discurso en Madrid y lo replican como tal en Barcelona, pueden llevarse ciertas sorpresas, ¿no? O aquí, incluso en México, ¿no? No es lo mismo dar un discurso en la Ciudad de México que darlo, por ejemplo, en Chihuahua o darlo en Chiapas. ¿Por qué? Porque aunque somos todos mexicanos, tenemos otra forma de ver o de concebir el mundo. Eh, y va relacionado con el siguiente punto que les decía, los grupos étnicos. De igual forma, se tiene que tomar en cuenta si son grupos formales e informales, qué tanto conocimiento tenemos del tema. A veces no, si no manejamos el tema al 100%, es mejor seguir una estructura, seguir un guión. ¿Por qué? Porque dentro del público que está escuchando nuestro discurso, si existe una persona que tiene mayores conocimientos que nosotros sobre el tema, puede, en este caso, echar abajo nuestro discurso o puede cuestionarnos o puede evidenciar que nosotros no manejamos totalmente el tema que estamos exponiendo. Es por eso que a veces es mejor ir ya a un guión y no tratar de innovar, salvo que seamos muy expertos en el tema, podríamos salir avantes, ¿no? Si las condiciones se prestan, si el discurso se extiende o si hay alguna persona que esté cuestionando o que esté, en este caso, eh, tratando de poner en duda nuestro discurso, tendremos mayores herramientas y habilidades para hacerle frente. Otro punto a tomar en cuenta es el nivel de educación. Perdón. No es lo mismo presentar un discurso frente a personas que solamente tienen estudios básicos, a personas, como ya les ponía el ejemplo anterior, que son probablemente médicos, o dar un discurso frente a contadores o frente a abogados. Tiene que ir cambiando el discurso. ¿Por qué? Porque van a utilizar otro tipo de tecnicismo, de lenguaje, de ejemplos, etcétera. Debemos de tomar en cuenta también los valores, las creencias y las opiniones de las personas. Hay lugares en donde ciertos comentarios pueden resultar ofensivos, donde a lo mejor tienen una religión diferente a la nuestra y a veces no es políticamente correcto tocar ciertos temas que puedan agraviar su religión u opiniones personales. A veces debemos de ser también neutrales. Tomar en cuenta también las necesidades. Si vamos a dar un discurso frente a un grupo de personas, pero lo que nosotros les estamos transmitiendo no es algo que ellos necesiten o no es algo con lo que ellos se identifiquen, pues va a ser prácticamente inútil, ¿no? El discurso. También tenemos que tomar en cuenta ciertas adaptaciones al público, no solamente del escenario, ¿no? Sino que a veces
a lo mejor nosotros queremos dar nuestro discurso utilizando cierta terminología, pero si nuestro público no es capaz de, por cuestiones de formación, a lo mejor no conoce o no le quedan claros ciertos conceptos. Por ejemplo, soy sociólogo y a lo mejor yo quiero hablar en términos sociológicos. Lo mejor es hablar en términos un poquito más entendibles, más simples, ¿no? No puedo hablar de metodología, no puedo hablar a lo mejor de ciertas cuestiones estadísticas, teóricas, o no puedo hablar, por ejemplo, de Anthony Giddens o de algún otro sociólogo, porque a lo mejor no me entendería la persona. Mejor debo de tomar en cuenta el tipo de público que es y hacerle más digerible lo que yo le estoy tratando de transmitir dentro de mi discurso. Cuando estoy dando el discurso, ya me hice las preguntas para construir mi discurso, ya tomé en cuenta todos los puntos anteriores. Ahora ya estando dentro de la ponencia de mi discurso, tengo que tomar en cuenta cuáles son las actitudes hacia mí. Propósito. Hay veces en que si no estructuré y no desarrollé bien mi discurso y veo que la gente ya se está durmiendo o que se está distrayendo o incluso se está levantando y se está retirando del lugar, debo de tener contemplado ese tipo de escenarios. ¿Para qué? Igual para acortar el discurso, para redireccionar el discurso, o si yo soy experto en el tema que estoy exponiendo, dentro de mi discurso puedo permitirme innovar o darle un nuevo giro, ¿no? Pero bueno, para esto se tienen que preparar y estar atentos, ¿no? A los diferentes escenarios. Espero bueno, que se haya entendido lo anterior. Ahora vamos a ver algunas decisiones en la comunicación verbal. Les decía, nosotros al ser seres humanos, continuamente estamos interactuando, ¿no? Eh, con, con diferentes individuos, con otras personas que pertenecen a diferentes instituciones sociales, la institución básica de nuestra familia, instituciones educativas, políticas, religiosas, instituciones donde nosotros prestamos nuestros servicios laborales, etcétera. Entonces, también es preciso que nosotros tomemos en cuenta la forma en la que vamos a comunicarnos, ¿no? Con el otro. Por ejemplo, el tono de voz que voy a utilizar. Si la comunicación va a ser no verbal. Denme un segundo. Hola, buenas tardes, Josué. Hola, buenas tardes. Bueno, estamos en el curso de para presentar examen extraordinario. ¿Sí? No sé si sea tu caso. Sí. ¿Vas a presentar el examen? Así es, sí, voy a presentar el examen. Ah, ok. Bueno, no sé si no recuerdo, ¿tomaste el curso conmigo? No. He estado explorando algunos profesores que estén ahorita dando, impartiendo y encontré el de usted y dije, bueno, me voy a unir con el profesor. Ah, ok. Bueno, te lo pregunto porque quisiera ver si tú tienes alguna duda en específico, si quisieras aclarar algún tema en particular. En este momento estaba haciendo la exposición sobre precisiones en la comunicación verbal, pero no sé si tú tengas algo en específico que te gustaría que revisáramos. No, específicamente no. Yo abandoné el curso, nada más hice la primera unidad y no pude continuar, pero ahorita yo ya he leído algunas guías de los profesores que propusieron sus guías
Y pues bueno, vengo recogiendo todo y tratando de leer todo y tratando de empaparme de todo lo que pueda y de las visiones que hay sobre el curso. Ah, ok, está bien. Bueno, Específicamente no tengo, sí. bueno. Bueno, entonces voy a continuar la exposición. Ya había avanzado porque como tengo que grabar la clase, entonces ya había avanzado en algunos temas y conceptos. Entonces voy a continuar con lo de precisiones en la comunicación verbal. Sí, ¿Ok? por favor, sí. Gracias. Bueno, para ponerte en contexto, mencionaba que los seres humanos somos seres sociales y nosotros al ser seres sociales, valga la redundancia, nacemos dentro de una sociedad. Al nacer dentro de una sociedad, nosotros pasamos por dos procesos. Un proceso es socialización primaria y el segundo proceso es la socialización secundaria. En el proceso de socialización primaria nos lo da nuestra familia. Nuestra familia es la encargada de irnos interiorizando todos los conocimientos que nosotros requerimos para poder insertarnos dentro de la sociedad en la que pues nos tocó nacer y en la que nos va a tocar desenvolvernos y desempeñarnos. La familia nos va a enseñar desde hablar, caminar, modales, nos va a ir interiorizando normas, conductas sociales, etcétera. Y cuando termina este primer periodo de socialización primaria, vamos a tener que interactuar con otras instituciones que nos van a dar ya una socialización secundaria. En este caso son instituciones médicas, instituciones religiosas, instituciones políticas, escolares, etcétera, etcétera. Y dentro de todas estas instituciones, nosotros tenemos que utilizar la comunicación. En la medida en la que nosotros nos comuniquemos de manera correcta dentro de estas instituciones, es muy probable que lleguemos a ser más exitosos socialmente, por así decirlo. Entonces, hablaba sobre algunas precisiones en la comunicación verbal. Nosotros debemos de aprender para poder interactuar dentro de estas instituciones sociales, que cuando nosotros nos estemos comunicando de manera verbal, debemos de tomar en cuenta el tono de nuestra voz. ¿Por qué? Porque el tono de nuestra voz va, en este caso, a dejar claro si estamos siendo de acuerdo a las normas sociales que existen, si estamos siendo respetuosos, si estamos enojados, si estamos siendo agresivos, si estamos distraídos, si somos apáticos, etcétera. Pero no solamente nosotros comunicamos con nuestra voz, también va a haber comunicación no verbal. A veces, aunque estamos comunicándonos de forma verbal de manera tranquila, pero a lo mejor ya me está saltando el ojo, ¿no? O me está traicionando el cuerpo. Eso también es una forma de comunicar y también nosotros debemos de tomar en cuenta nuestro lenguaje corporal. Y va acompañado con la postura corporal, ¿no? Si estamos derechos, si estamos, pues, desganados, jorobados, por así decirlo, etcétera, ¿no? Y también el uso de medios de apoyo cuando nosotros llevamos a cabo una comunicación verbal. Si es una comunicación por medio de una conversación, pues no necesitamos un gran medio de apoyo, ¿no? Pero si estamos dentro de un discurso, sí vamos a necesitar medios de apoyo, ¿no? ¿Por qué? Porque una conversación, ya mencionaba hace rato, que se da de manera espontánea, donde las personas van intercambiando sus turnos al conversar, en este caso, de manera espontánea, a diferencia de cuando nosotros llevamos a cabo un discurso. En el discurso sí debe de haber toda una preparación y en el discurso sí deben de existir medios de apoyo, principalmente porque el discurso lo que busca es que las personas que están escuchando nuestro discurso tomen una posición respecto a un tema. Nosotros en un discurso lo que vamos a buscar es convencer
a la otra persona para que tome una postura y encaminarla hacia el lugar en el que nosotros la queremos llevar. Es ahí donde sí vamos a necesitar cierto tipo de medios de apoyo para poder, en este caso, llevar a la persona hacia donde nosotros queremos. Me voy a regresar un poquito para lo del discurso. Mencionaba, vamos a detenernos aquí, mencionaba que el discurso va a ser una práctica social a través de la cual las personas utilizan el lenguaje para transmitir ideas o creencias, persuadir. La estructura formal del discurso no va a ser arbitraria. La selección de opciones lingüísticas se realiza consciente o inconscientemente de acuerdo a parámetros contextuales dinámicos que incluyen, en primer lugar, la situación en la que se inserta el discurso, en segundo lugar, los propósitos para los cuales se crea y las características del destinatario. Me regreso a lo del discurso porque va a ser un tema que va a venir dentro del examen y sí me gustaría que aprovechando que te conectaste a la clase, pudieses ver qué tipos de discursos existen. En primer lugar, tenemos el discurso narrativo. En el discurso narrativo, persigue es llevarnos a un escenario personaje, ¿no? A veces nos podemos identificar con el protagonista o con algún personaje secundario, etcétera. Creo que se me perdió la conexión. Perdón, falló un poquito el internet. Dame un segundo. Perdón, me desconecté momentáneamente. Sí, lo que mencionaba es que en el discurso narrativo, lo que se pretende principalmente es que se nos enseñe alguna moraleja o tengamos, en este caso, alguna afinidad por algún personaje. Pero también existe el discurso expositivo. Busca informar una determinada cuestión o aclararla. Se caracteriza por emitirla de forma clara, concisa y objetiva. Generalmente este tipo de discursos lo llevamos a cabo cuando principalmente, ¿no? Dentro de, no sé, ¿no? De una aula escolar o cuando tenemos que hacer una exposición de resultados frente a, no sé, nuestra área de trabajo, etcétera. Y también está el discurso argumentativo. Su objetivo principal es convencer con lógica. Su característica principal es la convicción. Este tipo de discurso lo utilizan principalmente personas que se dedican, no sé, que son políticos, que son funcionarios públicos, personas que buscan vender algún determinado producto, etcétera. Y les mencionaba que cuando nosotros en este caso vamos a presentar un discurso, debemos de preguntarnos cada uno de estos puntos. ¿Qué quiero conseguir? ¿Quién es mi público objetivo? ¿Por qué me dirijo hacia ese público objetivo? ¿Qué deseo que sientan o hagan? Si nosotros logramos plantearnos estas 4 preguntas, vamos a poder construir un buen discurso. Pero no solamente eso, debemos de tomar en cuenta, en este caso, estos puntos para que también nuestro discurso sea exitoso. Por ejemplo, la cantidad de personas. Cuando nosotros vamos a llevar a cabo un discurso, no es lo mismo que nuestro discurso lo demos en nuestro salón de clase frente a nuestros compañeros, frente a 15, 20 personas, a que lo hagamos frente a 100 personas, o frente a 500, o frente a un auditorio, ¿no? De 1000 personas.
debemos de tomar en cuenta la cantidad, eso va a ser primordial. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si es un público masivo, debemos de tomar en cuenta la iluminación, el audio, eh, incluso, ¿no? El tipo de vestimenta que vamos a utilizar, ciertos retoques que nos tenemos que dar, etcétera. Pero bueno, esto no tiene caso si lo vamos a hacer frente a 20 personas, no hay necesidad de todos estos preparativos. También el sexo de las personas. Si le vamos a dar un discurso solamente a hombres o a mujeres, o va a ser un público mixto. ¿Por qué? Porque a lo mejor si solamente va a ser un discurso entre hombres, se puede prestar a utilizar a lo mejor para bajar la tensión o algo parecido, utilizar cierto tipo de lenguaje o a lo mejor un chiste o algo, ¿no? Para romper el hielo, pero no es lo mismo hacerlo frente a mujeres, ¿no? Porque se pueden sentir ofendidas, agredidas, etcétera, ¿no? Las edades de las personas, cuando se da un discurso, también es importante tomarlo en cuenta. ¿Por qué? Porque no es lo mismo dar un discurso frente a niños, que se pueden distraer o suelen ser muy dispersos, a darlo frente a jóvenes, ¿no? O frente a personas maduras o gente ya muy adulta. O gente en este caso, de edades variadas. Pensemos, por ejemplo, en un ministro religioso que está dando un discurso y pues ahí va parejo, ¿no? Van jóvenes, niños, ancianos, etcétera. Entonces tiene que manejar muy bien su discurso. ¿Para qué? Para captar la atención de todos, para que nadie se distraiga y para que cumpla el objetivo que está persiguiendo. También debemos de tomar en cuenta la clase socioeconómica. Yo no puedo dar un discurso, eh, no sé, a lo mejor frente a personas que viven en pobreza y dar ese mismo discurso a gente que vive pues con un nivel socioeconómico desahogado, ¿no? ¿Por qué? Porque por lo mismo, ¿no? Una gente que a lo mejor vive tiene un estilo de vida muy desahogado, no va a entender ciertas situaciones que gente que vive con muchas limitaciones sí puede entender, o incluso gente que puede estar viviendo una situación de pobreza se puede sentir agredida, ¿no? O humillada o ofendida. También la nacionalidad. No es lo mismo que iba muy de la mano con los grupos étnicos. No es lo mismo que nosotros demos un discurso en México a que demos un discurso en España o uno en Argentina. ¿Por qué? Porque pueden variar la cultura, el lenguaje, incluso aunque hablemos español, ciertos tecnicismos o ciertas palabras pueden significar algo distinto. Un ejemplo, ¿no? Aquí en México, cuando nos ofrecen algo, decimos no, gracias. Y cuando a un español le ofrecen algo, simplemente dice no. Y nosotros nos sentimos agredidos. ¿Por qué? ¿Por qué no me dijo gracias? ¿No? Y dicen, pues es que no, o sea, ellos lo ven como normal decir no. Y sí, o sea, viéndolo fríamente, pues si no quiero algo, no. Y nosotros, no, gracias, ¿no? Y ellos simplemente, no. Y ya, o sea, se acabó, ¿no? Entonces debemos de tomar en cuenta ese tipo de cuestiones. Y ponía hace rato un ejemplo, ¿no? Incluso dentro de un país, un discurso tiene que tratarse de forma distinta. Supongamos, yo voy a dar un discurso en Madrid. Eh, Va a ser distinto a si lo doy yo en Barcelona. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en Barcelona, ellos no se consideran españoles, ¿no? Se consideran catalanes, ¿no? E incluso ellos optan por no hablar el español, el castellano, ellos hablan el catalán. Entonces, es algo importante, ¿no? A tomar en cuenta. En este caso, que dentro de un mismo país puede haber cierto tipo de división, etcétera, ¿no? O aquí en México, ¿no? Que muchas veces a las personas que viven en la Ciudad de México, gente que vive en otros estados no la quiere, ¿no? Entonces también debemos de tomar en cuenta eso. Debemos de tomar en cuenta si son grupos formales o informales. No es lo mismo que yo me presente a dar un discurso en un auditorio de una universidad a presentarme a dar un discurso motivacional en una determinada empresa. Los conocimientos del tema también son muy importantes.
yo debo de tener bien estructurado mi discurso, y si yo no soy experto en el tema, no debo de innovar. ¿Por qué? Porque puede que dentro del público exista una persona que sepa más que yo y me dé la vuelta, ¿no? Y entonces ahí mi discurso se puede venir hacia abajo, ¿no? Es por eso que debemos de tener bien estructurado el discurso. Sin en cambio, si yo soy un erudito, si soy un experto en ese tema y yo manejo todo, puedo, puedo darme el gusto de innovar, ¿no? O de darle un giro, si yo lo considero oportuno. ¿Por qué? Porque no va a haber nadie más, ¿no? Que maneje toda la información. Supongamos, yo soy un científico que descubrí la cura de una determinada enfermedad, pues voy a poder manejar, ¿no? El discurso a como yo quiera, a que si soy un estudiante y a lo mejor no manejo totalmente todos los conceptos, pues mejor me centro en un guión y trato de no moverme, ¿no? Para que no me vayan a evidenciar que a lo mejor no tengo todos los conocimientos. Bueno, también es importante el nivel de educación. No podemos dar un discurso, supongamos, ¿no? Soy médico y voy a dar mi discurso frente a colegas que son médicos. Puedo darme el lujo de utilizar tecnicismos, pero si soy médico y me toca dar un discurso de planificación familiar frente a amas de casa, entonces tendría que darles un discurso más digerido. No podría hablarles con tantos tecnicismos. Tendría que hablarles en un lenguaje que ellas entiendan. De igual forma, los valores, las creencias y las opiniones de las personas. Y esto pasa hoy en día, ¿no? Cuando mencionan que como ya estamos expuestos a tantas redes sociales o puede salir un fragmento de nuestro discurso o de lo que decimos, se puede cortar y se puede entender de otra forma. Debemos de ser muy cuidadosos, ¿no? A lo mejor yo estoy dando un ejemplo sobre racismo y nada más cortan la parte donde yo estoy diciendo la parte de racismo y ya me pueden decir es que es racista, es intolerante, etcétera. Pero si no ven todo el contexto bajo el cual se dio el ejemplo, entonces se podría malinterpretar. Es por eso que debemos de ser muy cuidadosos cuando construyamos un discurso para tratar de no hacer que las personas se sientan agredidas en sus valores, en sus creencias y en sus opiniones. Ser muy neutrales. También tomar en cuenta las necesidades de las personas. Cuando yo doy un discurso, por ejemplo, si yo voy a dar un discurso donde quiero convencer a las personas para que ellas compren una lavadora, por ejemplo, pero resulta que es una comunidad donde no ha llegado ni siquiera la luz, pues van a decir este señor es insensible, ¿no? ¿Por qué? Porque pues, si no tengo ni luz, y eso ya pasó. Recuerdo que hubo un presidente que mandó computadoras a una comunidad rural, la más pobre en México, Cochoapa el Grande, y mandó las computadoras y fueron a dar a llegar la modernidad. Y los pobladores dijeron, pero no tenemos luz, o sea, de nada nos sirven las computadoras, ¿no? Entonces ahí no se tomaron en cuenta sus necesidades. Dijeron, bueno, pues gracias, señor presidente, por mandarnos las computadoras, pero no tenemos luz, ¿no? Y tenemos mucha hambre. Y los pocos hombres que hay aquí se van al extranjero, entonces mejor tomen en cuenta nuestras necesidades, ¿no? Y la adaptación al público, ¿no? Tomar en cuenta necesidades, si son discapacitados, si van a estar de pie, el horario, porque yo puedo estar dando mi discurso en un templete protegido, pero la gente puede estar expuesta al sol o a la lluvia, de pie, con hambre, etcétera, ¿no? Esto principalmente lo vemos cuando son discursos de políticos, ¿no? Que citan a las personas a una determinada hora y están ya sea quemándose o ya están inquietas o ya se quieren ir, ¿no? Debemos de tomar en cuenta esas necesidades, si van a estar sentadas, si se les va a proporcionar agua, si va a haber baño, porque igual y si quieren escuchar mi discurso, pero no hay baño y ya necesitan ir al sanitario, se levantan y se van a su casa, etc. Entonces,
También tenemos, cuando nosotros expresemos nuestro discurso, tenemos que ver las reacciones que tiene el público, las actitudes hacia mí, hacia el tema y hacia mi propósito. Ver las reacciones que tiene el público ante el discurso que estoy presentando me va a ayudar a tomar cierto tipo de decisiones. Yo debo de prever los escenarios. Si la gente se está durmiendo, se está aburriendo con lo que les estoy diciendo, debo de tener una opción B o C. ¿Para qué? Para redireccionar mi discurso y lograr que esas personas realmente pongan atención a lo que les estoy diciendo. O si de plano veo que las personas empiezan a tener una actitud agresiva ante mí, probablemente lo ideal sea cortar el discurso, acortarlo o reducir tiempos o eh, redireccionarlo a algo totalmente distinto. Eh, bueno, ¿qué más vamos a ver? Bueno, ya esta parte, bueno, ya llegaste justo cuando lo estábamos viendo y no sé si tengas alguna duda, pregunta, comentario. Bueno, se me hace muy interesante todo esto, esta parte del discurso se me hace como una forma de diseñarlo de acuerdo al contexto en el que se encuentra uno. O sea, uno tiene que adaptar el discurso de tal modo que resulte significativo para la audiencia o para el público, ¿no? No puede uno hablar de manera muy complicada o elaborada para que la gente no entienda nada. Tiene uno que adaptarse, como bien lo menciona, al nivel social, al nivel cultural, al nivel académico, las personas de quien se traten, atendiendo pues las necesidades de cada auditorio, ¿no? Sí, se me hace muy interesante esta parte. Bueno, el día de mañana también me voy a conectar a las 5 de la tarde. El día de mañana vamos a continuar avanzando por si quisieras entrar a las 5 de la tarde para que nos dé tiempo de explorar alguna duda o alguna pregunta que tengas. Te recomiendo que sí revises las guías